Buenas tardes. En este día le voy a exponer respecto a lo que es el análisis de datos y las bases de datos. Tenemos que el análisis de datos es el proceso de utilizar datos para obtener una información útil y eficaz. El análisis de datos se puede hacer de diferentes procesos. Tenemos análisis de limpieza, análisis de transformación de datos y análisis de modelado de datos, los cuales nos permiten tener una mejor organización en nuestros datos. También tenemos lo que es las técnicas y estadísticas, que nos permiten poder encontrar patrones de datos y múltiples reacciones. Tenemos lo que es el objetivo. El objetivo del análisis de datos es que nos permiten encontrar informaciones y nos permiten que las personas tomen acciones a través de esos datos. También el análisis de datos nos puede ayudar con las principales herramientas que tiene. Por ejemplo, el análisis de datos tiene la hoja de cálculo de Z. Tiene el BI, y tiene también el SQL, que es un lenguaje muy utilizado en diferentes empresas. La base de datos de Excel nos permite actualizar datos, filtrar datos y guardar datos de una manera muy eficaz. El BI, que es inteligencia de negocio, y tenemos también lo que es el KPI, que es un indicador clave de rendimiento de análisis de datos. El análisis de datos consiste en tomar acciones como objetivo de mejorar los resultados y luego medir esos resultados de las acciones tomadas para ver si tenemos mejores resultados. Tenemos lo que es la base de datos. La base de datos nos dice que la lógica, la electrónica y la computación han permitido que los elementos digitales se conviertan de una manera indispensable, lo cual nos han permitido almacenar grandes cantidades de datos de una manera muy eficiente para una pronta recuperación y eficacia de los datos. También nos dice que a través de del magnetismo y la electricidad se han encontrado varias bases de datos de una manera lógica. Nos dice que la base de datos también cuenta con un almacenamiento de datos, que es donde se nos permite almacenar grandes cantidades de datos organizados, sistematizados, para una pronta recuperación en el momento que queramos ver los resultados de dichos datos. Por ejemplo, nos ayudan a tener informaciones de varias empresas para seguir el futuro, y también son los que mantienen el tiempo y el deterioro de los datos. También podemos ahí codificar los datos, podemos analizar, actualizar los datos, verificar de una manera eficaz, y podemos darles limpieza cada cierto tiempo a esos datos. Las bases de datos también son más conocidas como las bibliotecas públicas. Los historiales médicos son bases de datos muy importantes, porque es donde tienen la información de cada paciente. Cada diagnóstico de cada paciente es un historial médico. También tenemos la base de datos de transferencias
ejemplo, en los bancos, cada cliente que hace transferencia de un cliente a otro, un usuario a otro, entonces todos esos datos se van almacenando en un almacén de datos, los cuales para cualquier situación futura, cualquier investigación futura, ahí se van a esa base de datos donde se encuentran los datos para verificar cuál fue la situación, o cuál fue la información correcta o incorrecta que se hizo. Los bancos de datos cuentan con columnas y filas, los cuales mantienen unos datos organizados y sistematizados, de lo cual podemos, a la hora de buscar datos, podemos filtrarlos y conseguir una información rápida y eficaz para cualquier usuario que la requiera. Por ejemplo, yo puedo ir a un banco a buscar unos datos de mis cuentas bancarias, resultado de las cuentas de mi ingreso y de salida, para yo adquirir un préstamo, lo cual el banco me tiene que facilitar para yo poder adquirir dicho préstamo, porque esa base de datos está ahí almacenada, igualada, para ese momento que cada cliente necesite de información que le pertenece. Entonces, entre la base de análisis de datos y base de datos, los dos se entrelazan. Eso es muy importante porque los dos van de la mano, resolviendo situaciones que el ser humano necesita. Porque a través de los datos e informaciones es que podemos resguardar también nuestras vidas por las informaciones que podamos almacenar. Gracias. Hasta ahí fue mi exposición.